Este paciente llegó a mí así, en la consulta exactamente así. Entonces vamos a analizar su caso. Podemos ver primero al mirar aquí que el paciente tiene unas encías completamente edematosas. Entonces este paciente tiene esas encías rojitas, donde este paciente necesitaba primero hacerse una limpieza gingival generalizada. Luego puedo observar que este paciente tiene presencia de caries en varios dientes. Mira cuántos dientes cariados, resinas antiguas, caries en el canino, región de retracción también con caries. Además, el paciente tenía bruxismo severo, bruxismo. Podemos ver todos sus dientes inferiores, con desgaste causado por el bruxismo. El canino también. Aquí tenía una corona en este diente y aquí en la parte posterior tenía un desgaste muy grande también. Lo que también causaba bruxismo, porque este paciente tenía un exceso de mordida en esta región de los incisivos inferiores, porque como los inferiores estaban un poco por debajo de la altura, él ejercía toda la fuerza en esa región. Entonces, ¿qué se planeó en el caso de este paciente? Voy a borrar aquí para que puedan ver lo que se planeó para él. Hice la eliminación de todas las caries. Primero, raspado de sarro generalizado. Pude observar que este paciente tenía un desvío de encía, tenía la encía un poco más alta, un poco más baja. Entonces, ¿qué hice en este caso de él aquí? También le hice a este paciente, hacemos un retoque gingival, principalmente entre el elemento 11 y 21. Hicimos el retoque de encía de este paciente. Hice la eliminación de las caries, la eliminación de todas las resinas antiguas que él tenía. Aquí había resina. Hice la eliminación. Incisivos inferiores de resina. Hice la eliminación de resinas y lo indicado para su caso sería primero resolver su severo bruxismo. Entonces hice un levantamiento. En los posteriores levanté los posteriores. Aquí hice un teibotope aquí en los posteriores para poder resolver su mordida, que estaba un poco más desgastada en la región de esos dientes y terminaba causando fuerza sobre los incisivos. Después de que hice el levantamiento, la mordida de este paciente, fui trabajando en él aquí la parte de resina, de resistencia. Usé resina de resistencia en todos los incisivos de este paciente y en el canino. Entré con resina de resistencia. En este caso, aquí también hice un poquito de desgaste en la punta de este canino aquí, del elemento 23, porque tenía el canino un poco por debajo de los demás dientes. Entonces quité un poquito y puse una resina de resistencia aquí. Los incisivos inferiores de él también vine con una resina de resistencia en todos estos dientes, alineando toda esta orilla incisal. Después de todo esto, definitivamente listo. Ahí sí, comencé a hacer la confección de mis lentes de resina en todos sus dientes. Hicimos el arco superior y el arco inferior. Recordando que este paciente tenía bruxismo, hicimos un levantamiento de mordida en este caso. El resultado final de este paciente fue este aquí. Entonces pueden ver en la foto todo lo que les pasé, ¿verdad? La encía de él que trabajamos, el retoque gingival para poder alargar esos dientes, ahí estaban muy cortos. Mira cómo está esta encía completamente saludable. Hicimos la limpieza gingival generalizada de todos los dientes. Hicimos aquí, ¿ves? El tebotopio aquí atrás del que les hablé, miren. En los molares de este paciente, también en el premolar, hice tebotopio en los molares y en el premolar. Hice un levantamiento de mordida para poder quitar la sobrecarga de los incisivos que estaban con mucho desgaste. Aquí entré con resina de resistencia en todos estos dientes aquí, en toda la parte incisal y lingual de esos dientes. En los superiores también entré con resina de resistencia en todos estos dientes, de canino a canino. Y luego comencé a hacer las lentes de este paciente. El resultado es este que está aquí. Puedes ver que el paciente quedó con la sonrisa completamente transformada. Este paciente ya ha regresado a mí para hacer nuestra evaluación. Hago la evaluación de mis pacientes, la evaluación, el mantenimiento de estas lentes. Y 6 meses después de la confección, este paciente ya ha regresado, va a estar haciéndose el mantenimiento de sus lentes con la sonrisa intacta. Y tenía bruxismo severo, transfería el esfuerzo masticatorio a los residuos inferiores, provocaba un bruxismo aún mayor, con un desgaste muy grande. Entonces regresó con su sonrisa completamente renovada. Entonces, ¿cómo fue posible esto? Con planificación, anamnesis detallada para entender por qué este paciente tenía tanto bruxismo. Este paciente no lo llevó a casa. La placa de bruxismo no, ¿vale?
Hoy en día casi no utilizo más la placa de bruxismo. Les hablaré de eso al final, pero casi no uso más la placa de bruxismo. Hoy en día, solo con la resina de resistencia, donde el paciente hace las guías de protrusión y lateralidad, puedo lograr que este paciente mantenga sus lentes en perfecto estado, sin ninguna rotura, sin ningún desgaste durante muchos años. Hoy en día, en mi consultorio, trabajo con lentes, resina y pacientes con bruxismo severo, donde los pacientes regresan después 1, 2, 3 años que hizo conmigo las lentes, con las lentes en perfecto estado, sin ninguna rotura, sin ninguna fractura, porque utilizo una técnica específica y correcta para este caso, con resina de resistencia, siempre. Siempre recordando hacer las guías de canino, lateralidad y protrusión para que este paciente tenga la mordida correcta y perfecta. Voy a recapitular con ustedes cuáles son los pasos importantes para que puedas tener éxito en tu caso y en tu planificación. Siempre alinear la expectativa del paciente con la realidad que posee. Anamnesis detallada y planificación son de suma y total importancia. Luego, evaluar el estado clínico del paciente, caries, dentales, encías, todo eso tiene que hacerse antes de iniciar la parte del tratamiento. Entonces, recordar que siempre hacer una evaluación clínica detallada de tu paciente para que tengas éxito al final del tratamiento, planificación estética y funcional, anamnesis. Foto inicial de suma y esencial importancia en cada detalle y subida del caso, materiales y técnicas indicadas. Práctica y prueba en maniquí. Entonces, si sigues todos estos pasos, tienes todo este protocolo bien elaborado en tu cabeza, tendrás éxito en tu resultado, sin duda,